respiratorio estoy dando como los más grandes al inicio. A ver si alcanzamos. Yo voy a... Ustedes saben que en el libro cómo está clasificado todo, como un recuento todo de lo que es la anatomía, histología, así las bases, luego viene lo que los mecanismos de defensa, las puertas de entrada, y luego si enfermedades que afectan los animales demás. Entonces yo voy a dar toda esa primera parte. Ahora entonces un recorder y entonces voy a hacer rápido porque esto es pura fisiología, ¿listo? Y anatomía. Entonces la función pues está dividido, ¿no? Y en el sistema respiratorio empieza desde lo que es la nariz, ¿no? Y baja, entonces los senos nasales, paranasales, luego baja, faringe, todo, tráquea, luego se divide, ¿no? Bronquios, bronquiolos, alveolos. Esto aquí es interesante porque en la patología sacan y lo dividen en tres, lo que serían los componentes de conducto, que son los más gruesos, los que permiten la entrada del aire, transicional, que ya empieza a ponerse un poco más estrecho el paso, porque pasa lo que es el componente de intercambio, donde están los alveolos para hacer intercambio gaseoso. Esto es importante y esto es básico. Dentro de eso básico también recuerden cómo es la histología, ¿no? La histología ya un epitelio respiratorio, el epitelio que es pseudoestratificado, tiene muchas caliciformes. El movimiento del moco es importante, lo voy a explicar hoy como un mecanismo de defensa. Y luego va bajando, ¿no? El epitelio va poniéndose más pequeño. ¿Para qué? Para que al final haga el intercambio gaseoso, entonces luego pasa a ser cilíndrico, con cilios, luego pierde los cilios, pasa a ser más pequeño, entonces cuboidal, luego pasa a ser plano, ¿cierto? Simple plano allá en los alveolos para que haya ese intercambio. Y recuerden que hasta los bronquiolos primarios alcanzan a tener lo que es un vestigio de ¿qué? De cartílago, ¿qué tipo? Hialino, ¿no? Cartílago hialino, para que permita esa estructura que esté siempre abierta y luego ya allá abajo o sea el intercambio gaseoso, entonces se expande, entonces es más laxo todo este tejido. Y pues dentro de esa histología tenemos lo que es la conformación, células cilíndricas ciliadas, que son las que ayudan al movimiento metacrónico, ¿cierto? Los cilios tienen un movimiento metacrónico que ayuda a que ese moco se mueva. ¿Y quiénes las liberan moco? Pues las caliciformes, ¿no? Las globets también que se llaman. Y hay unas células bastante interesantes que estos son las células blancas, que especialmente están allá en la parte de los bronquiolos, como en ese espacio intermedio. Ellas tienen unas características muy interesantes, son muy parecidas histológicamente a los que son las caliciformes, a lo que ellas son, no con la forma de cáliz, sino que son más cuadradas. Y ellas tienen una acción bastante extensa y diversa. Ellos son antibacterianos, también liberan surfactante, ¿sí? Liberan antioxidantes, ayudan como la parte inmune, tienen como enzimas antibióticas contra agentes externos. Entonces es interesante porque la verdad pues a nivel de pregrado yo no vi esas, y actualmente ya está diferenciada dentro de la histología de lo que es respiratorio, y ahí la explica muy bien, ¿no? Muestran todas sus características, a pesar de que más adelante vamos a ver que es contradictorio porque en esa área es muy vulnerable donde están ellas, pero tiene que ver mucho con el metabolismo. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces aquí microscopía electrónica, cómo se ve, ¿no? Cómo se ven esas características ciliares, que es un mecanismo de defensa clave de lo que es sistema respiratorio. Y aquí tenemos lo que es un bronquiolo. Ya aquí sabemos que es bronquiolo porque alrededor hay puros alveolos, ¿no? Y estamos observando también que está bastante vascularizado. Obviamente va a haber mucha vasculatura, ¿por qué? Porque es donde se hace el intercambio gaseoso, entonces hay muchos capilares ahí. Y ya lo que es el epitelio dentro del bronquiolo ya ha disminuido su tamaño porque empieza a cambiar lo que sería la barrera, ¿no? Hasta llegar a una barrera simple plana que es esta aquí del alveolo, ¿no? Aquí los vemos ya como cuboidales, pero simples, ¿vale? Y han perdido los cilios, ¿no? Entonces aquí ya vemos más a profundidad, sería toda la parte alveolar, ¿no? El parénquima pulmonar en sí, los alveolos, los septos alveolares, y aquí las ramificaciones, ¿no? Del bronquio, el bronquiolo y alveolo. Bueno, si nos acercáramos más, tendríamos que ver parte de lo que sería de esto, áreas de cartílago hialino, ¿no?
Entonces, histología normal. Macroscópicamente, ¿cómo se debe ver un pulmón, no? La coloración, clave. Recuerden que cuando ustedes vayan a ver un pulmón con alguna patología, la coloración se pierde, ¿no? Desde el inicio. Entonces se va perdiendo, puede tener áreas, dependiendo de la localización de las lesiones, focales, multifocales, difusas, extensas, segmentares, ustedes ya saben eso. Entonces aquí es donde lo asociamos, pero estoy precisamente mostrándoles la normalidad para que cuando empiecen a ver las alteraciones patológicas no confundan, ¿cierto? El color del pulmón como es un rosado claro, ¿sí? El parénquima tiene un nivel que sería plano. Cualquier alteración, si es elevada o profunda, recuerden que nos va a señalar que hay alguna patología. Normalmente si es elevado, vamos a ver que de pronto hay pus, vamos a ver que de pronto hay acúmulo de aire porque hubo una ruptura, ¿sí? En algún alveolo, entonces que el aire va entrando y no sale y se va acumulando. Entonces tenemos enfisema pulmonar, ¿sí? Si hay una lesión infecciosa, pues se va acumulando lo que sería que la batalla licuefactiva, entonces tenemos pus. Entonces todas esas características de color que la vimos al inicio, cuando ustedes la asocian, todo lo que no va a ver en la normalidad lo van a ver en la anormalidad. ¿Listo? Entonces, pues sería un pulmón normal, característica del tórax, ¿cierto? Diafragma, y a nivel abdominal, a mi corazón, ¿no? Que estaría aquí. Eso ya sería el otro sistema. Ya a nivel del intercambio gaseoso, recuerden que hay, ¿quiénes son los neumocitos que liberan surfactante? Los tipo 2, ¿cierto? Ellos son allá, liberan ese surfactante. El tipo 1 son los que ayudan a la barrera. ¿Listo? Recuerden que lo que es alveolos, tenemos neumocitos tipo 1, tipo 2, que hacen parte de lo que son células epiteliales. Y alrededor, pues obviamente está lo que serían macrófagos alveolares, que son los que están ya pendientes en última instancia. Si algo pasó toda la barrera anterior, pues ellos van a atacar. Y muchos capilares, porque es donde se hace lo que es el intercambio, ¿no? Entonces llega aquí lo que sería el aire, hace el intercambio acá, ellos liberan lo que es el dióxido de carbono y vuelven a hacer su circulación. Microscopía electrónica, ¿cómo está? Entonces tenemos aquí el eritrocito, hace el intercambio gaseoso, por eso es que la barrera a nivel alveolar debe ser tan delgada, es un epitelio simple plano, bien plano, para que permita por medio de transitosis hacer ese intercambio gaseoso. Fisiología rápida. Dentro de esa fisiología rápida, ¿qué recuerdan ustedes a nivel respiratorio? ¿Cómo son las presiones en el tórax? No me pueden decir que no han visto fisiología, mírala bien. ¿Cómo es la presión del tórax? ¿Cómo es la presión de la pleura? La presión debe ser ¿qué? Negativa. Debe ser negativa para que permita la expansión del aire, ¿sí? Cuando entra, se expande por fuerza, inspiración, y al ser negativa, permite la expiración. Que es negativa, entonces comprime. Si fuera positiva todo el tiempo, pues no habría la compresión. Entonces tiene que haber esa área, ese espacio de presión negativa. Por eso cuando hay una lesión a nivel torácica, para regular la presión se hace una incisión allá subcutánea, 2 dedos después de la costilla, ¿cierto? En el espacio intercostal, pero tiene que quedar así en diagonal que tape, porque ahí cuando se coloca lo que es la aguja, ¿sí? La sonda, empieza a hacer presión negativa. Coloca aire para llenar la presión negativa y que no vuelva a salir, y eso es un proceso muy interesante y es algo básico que uno debe aprender ya cuando ustedes estén allá en clínica para tratar pacientes con trauma torácico. ¿Sí? Entonces lo importante es saber precisamente en la fisiología que debe haber una presión negativa para poder hacer la expiración. ¿Y qué sucede con respiratorio? ¿Quién lo recubre? ¿Quién lo protege? Una serosa, ¿no? La serosa está dividida en dos: la pleura visceral y la parietal, ¿no? La parietal la que está externa y la visceral la que recubre o tiene contacto directo con lo que es el órgano, que sería el pulmón. Y recuerden que como es una serosa, una membrana serosa que tiene dos, fácilmente
puede tener alguna alteración y se llena de líquido, que ya vimos allá en derrame, ¿sí? Derrame pleural, que es una inflamación que es serosa, entonces ahí se llama derrame pleural, recuerden que es una cavidad. Es fácil que haya una infección rápida, porque recuerden que hay mucha vascularidad, y aparte de eso, como hay tanta vascularidad, está con tejido conectivo, entonces hay un intercambio mucho más rápido de células, entonces las situaciones aquí van a variar bastante. Son mucho más sensibles a cualquier alteración, ya que ellas necesitan un surfactante y están en constante movimiento, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que serían las pleuras. Y el diafragma pues ayuda mucho también a ese proceso de la inspiración y expiración, ¿no? El movimiento del músculo del diafragma. Pensemos, vamos a ver. Hace rato, desde las primeras días los comí. El sistema respiratorio hay microflora, microbiota bacteriana. ¿Ustedes qué opinan? Pero si hay una enfermedad, No, la normalidad. Normal, microbiota normal. Es cuando se limpian la nariz, se meten el dedo en la nariz y todo, ¿no? ¿No creen que van a entrar agentes infecciosos? Al respirar en contacto directo, ¿creen que está todo sano? Lo que no se ve, pero realmente hay en el aire. Entonces, ¿hay o no hay? Sí. ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¿Toda? No. ¿Hasta dónde iría la microbiota? ¿Hasta dónde irían bacterias que van a ayudar? ¿Hasta dónde creen? ¿Será que los alveolos? No. ¿Los bronquiolos? No. ¿Los bronquios? No. No. ¿La tráquea? Sí. No creo, porque es que para eso está lo que también en las Solamente en la nariz. las filtraciones, los cordeles aquí en la pared nasal, para que no entre. O sea que ni en los cornetes ni en nada, entonces no hay No, microbiota. o sea, Sí hay. hasta cierto punto, pero no Por eso, creo que ¿entonces hasta dónde? Uy, ¿hasta alveolo? No. Hasta la tráquea. Pero eso ya despertaron alveolos, bronquiolos, bronquios. Hasta la carina, pues ahí. Hasta la causa que la tráquea de Sí. Y arriba la tráquea que sigue. cavidad orofaringea. ¿Y hay qué? ¿Será que hay contacto con la cavidad oral y respiratoria? Ahora Sí. la boca y respiren por la boca. Sí ¿Hay hay. contacto? Por eso. Está más infectado usted, Miguel. Entonces, si hay un mecanismo de defensa, que hay cilios, ¿cierto? Hay pelos. Desde la entrada a nivel nasal deben haber. Nosotros tenemos por sistema de barrera, ¿sí? Sistema de barrera y obviamente por estética, no como los viejitos que van a salir los pelos allá, ¿no? Pues, normalmente uno maneja eso, pero tampoco quitárselos porque es alterar todo lo que sería la barrera. Lo mismo tienen nuestros pacientes, ¿sí? Y luego sigue el sistema de barrera, que sería un cociliar, pero hay flora bacteriana siempre en la parte superior. Debía haber, ¿por qué? Porque obviamente está en contacto con medio externo, está en contacto oral, ¿sí? Y luego abajo ya sigue un sistema de defensa diferente. Entonces, microflora bacteriana a nivel respiratorio sí hay en la parte superior. Debe haber, que va a ayudar, que debe ser normal con la flora de cada uno, ¿sí? De cada organismo, pues tiene su propia flora y va a estar en contacto con la parte oral, con la cavidad oral, con el medio externo y protegiendo, ¿sí? Obviamente no es tan abundante, obviamente son pocas seleccionadas que van a estar en contacto con ese ambiente. ¿Listo? Pero que sí hay, debe haber, obviamente,
¿sí? Pero solo en la parte externa. Ya aquí abajo no, imagínense el espacio que lo vimos, recuerden la histología, ¿qué tal hay bacterias? ¿Cómo va a ser el intercambio gaseoso? O aquí más abajo donde está más estrecho. Entonces, deben haber en lugares donde hay un contacto directo, entonces están en la parte superior. Y finalizando el recorderis, es que no todos tienen pulmones como los de nosotros, ¿no? ¿Que somos qué? Mamíferos. Entonces los pulmones de una ave son diferentes, los sapos alveolares. Los reptiles también tienen un pulmón diferente. Los anfibios y obviamente los peces, ¿no? Que ya tienen lo que son su sistema totalmente diferente. Había esa respiración cutánea en los animales, ¿no? Los animales no humanos, por medio de poros. ¿Qué más tenemos? Sacos aéreos, pulmones, piel, bueno, la respiración varía dependiendo de cada especie, pero es que cuando uno sale, pues ya debe especializarse en la especie que quiere, ya profundiza su sistema y son bastante interesantes. Pero nosotros aprendemos a nivel general es solo lo que sería mamíferos, ¿sí? Ya cuando se tiene de pronto la clase de fauna silvestre, no sé si aquí en el currículum usted lo tenga. No. Ya se habla más sobre lo que serían peces y reptiles y lo que son anfibios, es lo más común en fauna silvestre que estamos necesitando bastante en nuestra profesión. Listo. Entonces, después de recordar eso, fisiología, vamos a ver así. ¿Cuál sería la disfunción y la respuesta a la lesión? Disfunción y respuesta a la lesión. Entonces, cuando hay una disfunción en un sistema que hay desbalance y una alteración de la homeostasis, ¿cierto? Homeostasis, recuerden, no hemostasis, sino homeostasis. Hay un desbalance de eso, o sea, no hay un equilibrio y estamos hablando en este caso solo del sistema respiratorio. Entonces, empecemos. La vía de entrada del sistema respiratorio tenemos lo que es la nariz, ¿no? Es la nariz y luego baja, orofaringe, tráquea, ya sabemos lo que sigue. Entonces, ¿qué puede entrar ahí a alterar lo que es el sistema? Ya sabemos, etiologías. Etiologías normalmente serían infecciosas, pero lo más fácil que entre a nivel aéreo. Entonces, microbios y virus, bacterias son las son virus, más fácil por gotículas que ellos entran a nivel nasal. Lo que liberan las plantas, ¿no? Por ejemplo, algodón, semillas, polen, todo lo que huela por ahí entra fácilmente, uno lo respira, entonces va a estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces suele suceder. La madera sí, porque hay pedacitos de madera, por ejemplo cuando la madera se está deshaciendo en un bosque, sí, en un lugar donde hay muchos árboles, y con este clima se va secando y al secarse va volviendo pequeñas partículas, pequeñas que empiezan a volar y las pueden respirar. ¿Sí? O por ejemplo vayan y vean lo que está sucediendo ahora con los incendios. Ustedes pasan y están todos esos árboles calcinados, eso es madera ahí que está ya toda ya hecha carbón prácticamente y vuela, por eso es que el ambiente y todo se ve tan oscuro como si hubiera neblina, pero todo eso es una inercia. Si uno lo viera en un microscopio o tuviéramos vista microscopia, veríamos toda esa cantidad de partículas que están volando en el aire, que estamos respirando constantemente. O sea, actualmente los pulmones de todos nosotros y nuestros pacientes están llenos de una antracosis bárbara con lo que está sucediendo en nuestra región, ¿no? Entonces, aparte de madera, de todos los desechos vegetales que se están liberando en el aire. Productos animales, entonces, ¿qué pueden liberar animales? Los ácaros, que son pequeñitos, se pueden aspirar, plumas, ¿cierto? Dander, se me olvidó que es dander. Lo de los zorrillos. Lo de los zorrillos que botan un líquido. ¿Y el líquido? ¿Eso es dander? No sé, yo pregunto, no. No, se me olvidó qué es eso.
Esa es la que la tienen los insectos, pero bueno, los ácaros, las plumas, caspa. Son caspas, ustedes saben que son células muertas, ¿no? De tejido epitelial, que también fácilmente pueden ir por medio aerosol y ser aspirados. Entonces, todo eso son partículas que no deben estar en un ambiente normal dentro del sistema respiratorio. Gases tóxicos, entonces todo lo que es monóxido de carbono, lo que uno sabe de acá, el ozono, que es un gas bastante pesado, ¿sí? Dióxido de nitrógeno, bueno, un montón de cosas. Todos esos, amonio, todos esos gases son tóxicos. ¿Por qué? Porque ellos llegan y lo que van a hacer es entrar y lesionar lo que sería el epitelio. Entonces van dañando lo que es todo el epitelio desde entrada, ¿no? El epitelio aquí desde faringe, desde nariz, faringe, tráquea, bronquios. Entonces al llegar son gases pesados que lesionan rápidamente la membrana, entonces como si entraran y rasparan, entonces viene el reflejo de la tos. Todo eso pasa cuando se inhala esos gases tóxicos. Gases tóxicos, entonces inhalación, por ejemplo, con lo del formol, automáticamente ¿qué pasa? Todo el lagrimeo, eso es porque entra y raspa todo lo que es a nivel respiratorio. Cuando se están lavando el baño o algo, cloro, ¿sí? ¿Qué más? Ejemplos. Bueno, los carros, ustedes están al lado de un carro que no le hacen mantenimiento, echan ese humo y eso, todo eso llega y lo que hace es raspa todo lo que es el epitelio, se lo daña, porque son gases que lesionan, por eso lo llaman tóxicos, aparte que impide el intercambio gaseoso ya a nivel alveolar. Y químicos, pues lo que hablábamos, solventes, todo lo que se inhale y altere todo este intercambio. El asbesto, que era un componente con el que hacían construcción anteriormente, que ya está prohibido, aunque a pesar que todavía en algunos lugares lo utilizan. Todo esto, ¿qué hace? Todas estas etiologías químicas, infecciosas, físicas, ¿sí? Van a hacer que entre en un ambiente en el cual no está programado para aceptar todas estas situaciones, ¿sí? No hay las células no van a liberar, ¿qué decimos yo? Plumasas, ni acarasas, ni nitrogenasas, nada de eso. Entonces, como no está preparado un ambiente de eso, pues simplemente va a haber una lesión. Creo que uno de los reflejos, cuando por ejemplo se le afecta o algo así, una de las vías respiratorias, uno de los reflejos es el lagrimeo. ¿Cómo se da eso? Porque se tapa el oído. ¿Sí? ¿Algún nervio que esté relacionado con el No con todo. Debía haber una lesión directa también a ojo. Por ejemplo, un gas o como el ejemplo el formol. ¿Sí? El formol, ¿qué hace? Es tan irritante que va a entrar a lo que es mucosa y lesiona lo que es mucosa ocular también, porque el lagrimeo es un reflejo cuando hay lesión en mucosa ocular, ¿sí? Entonces cuando hay lesión en mucosa ocular, si uno respira algo, eso que respira y uno siente, el ojo está todo el tiempo también abierto, ¿no? Entonces ahí llega y toca, la córnea es bastante sensible, ¿sí? Y al ser estimulada, porque también tiene mucha inervación, que es un órgano de los sentidos, pues automáticamente viene el reflejo del lagrimeo. Entonces no es solo que porque viene y usted aspira, es que automáticamente lo que usted está aspirando, al mismo tiempo algo le está penetrando en el ojo y viene lo que es el reflejo del lagrimeo. Sigamos. Entonces lo que entra por nariz, senos paranasales, laringe, tráquea y bronquios. Ese sería el componente conductor, ¿no? La primera parte, está bronquios. Entonces, ¿qué pasa allá? Todo lo que hablamos anteriormente, esas etiologías pueden entrar
pueden lesionar y pues al haber una lesión se despierta ¿qué? La respuesta inflamatoria, pero como todo eso es un epitelio, una barrera, está en constante contacto con un medio pues que es hostil. Él tiene una ventaja, al ser barrera, ¿qué hace? Epitelio, células lábiles, entonces tiene la capacidad de regenerarse rápidamente. Entonces los estudios que se han hecho, se ha descubierto que tiene una capacidad de regeneración, pero una regeneración bien hecha, hasta 10 días. Mire la lesión acá, se ha degenerado, hay una exfoliación, hay hasta necrosis, mire que se perdió todo lo que es el tejido, y vienen las células, se estimulan factores de crecimiento y empiezan a crecer. ¿Listo? Mire, a los 2 días ya empiezan a crecer, a estimularse, y al 10º día ya están totalmente adultas, maduras y hasta con cilios. Entonces tiene esa capacidad de regeneración, o sea, después de estar en contacto con alguna de las etiologías antes mencionadas, su lesión vuelve toda la normalidad después de 10 días. Por eso es que sucedió algo, si un contacto, un cuerpo extraño, una inhalación de gases, un humo, y queda con ese reflejo de tos o estornudo hasta donde haya llegado. Ustedes saben que fisiológicamente que el estornudo es por vías superiores, reflejo de vías superiores, ¿listo? Y ya la tos ya es a nivel de vías inferiores. Entonces hasta donde haya llegado esa etiología va a tener el reflejo de estornudo hasta 10 días, ¿no? Ya tos sería más abajo, tos sería más hacia bronquiolos, alveolos. Entonces ya eso es algo diferente que vamos a ver. Recuerden que bronquiolos primarios tienen la característica, al igual que la tráquea, de tener cartílago hialino. Este cartílago hialino es interesante. ¿Por qué? Porque me ayuda a mantener la estructura para el paso de aire. Pero resulta que si hay una lesión que va hasta lo que son bronquios, ¿qué va a hacer? Me va a dañar todo el epitelio primero. Se va a estimular ¿qué? Lo que son las caliciformes, secretan moco, entonces vienen y ocluyen, ¿verdad? El espacio. Aparte de que puede ser la lesión tan profunda que me va a dañar el cartílago. Si daña el cartílago, ¿quién mantiene la estructura? ¿Qué pasa si se daña el cartílago? Pues la estructura se daña, ¿sí? También pierde su lumen, entonces empieza a haber una estenosis, está llena de moco, pues hay oclusión total del paso de las vías respiratorias, y aparte de eso, luego puede que empiece a haber una regeneración, pero esa regeneración puede quedar tan grande, ¿sí?, que simplemente va a fluir ese paso y va a disminuir poco a poco lo que sería el paso del aire. Y eso pasa con todo lo que son esta rama pulmonar de bronquios, bronquiolos, que por eso con el paso del tiempo es que al inicio no le pasó nada, por fumar, por inhalar, por estar en contacto con ese medio alterado, no pasa nada, pero con los años ya es cuando se ven las consecuencias. ¿Por qué? Porque es que sí, hay muchos bronquiolos, hay bronquios, ¿cierto? No digo muchos porque están los bronquios que son la ramificación de la tráquea, y luego siguen los bronquiolos primarios y secundarios, es bastante, pero que se daña uno, listo, no hay problema, tienen las otras, se dañan 2, 3, 4, entonces depende de la constancia de esa etiología, pues así mismo se van viendo lo que son los signos por un tiempo, ¿cierto? Más crónicos. ¿Qué pasa aquí? Lo que les decía, puede haber una regeneración del epitelio, pero ¿qué sucede? Se regenera, como son células epiteliales, la adaptación sería que un aumento en el número, una hiperplasia. Hay una hiperplasia, pero ¿qué sucede? Aumenta el número de las células y va disminuyendo también lo que sería el lumen. O puede haber otra adaptación que sería una hipertrofia, también me hace que me disminuya ese lumen, ese paso del aire. Entonces es tener en cuenta todas esas situaciones que pueden suceder ahí, pues listo, no va a lesionar, de pronto no hay una necrosis, luego se adapta, pero todo eso me va a ir dañando poco a poco lo que sería el espacio del lumen aéreo de esos conductos, ¿no? Y aquí viene algo que yo les estaba diciendo. Tenemos aquí craneal caudal, ¿sí? Tenemos lo que es tráquea, tenemos solo un pulmón,
tenemos un lóbulo hacia craneal y tenemos la lesión que sería segmentada, ¿no? Acá. ¿Y qué estamos observando en esta lesión acá? Según eso, ¿qué estarían dañados? ¿Los bronquios, los bronquiolos o los alveolos? ¿Ustedes qué opinan? Mira la estructura, mira la forma. Como tubitos, ¿no? Los bronquiolos, ¿no? Entonces serían como más grandes, serían como los bronquiolos. Estarían en ese espacio, ¿cierto? Y están llenos de algo, ¿cierto? No deberían estar ahí. Cuando uno hace necropsis se retiran, los de los pulmones no están funcionando, simplemente hay una telectasia, ellos vienen y se encogen, están llenos de aire. Pero aquí no se encogieron, se desprendieron, hay una lesión y se nota que están llenos de algo. ¿De qué podría estar lleno? Entonces miremos la coloración, una coloración blanquecina que nos induce o que nos da a sospechar una coloración blanquecina. Mira aquí. Purulento. Una batalla, ¿no? Pus. ¿Listo? Entonces, una necrosis liquefactiva que se está dando allá adentro, pus. Entonces vemos, aquí la coloración nos indica que la etiología entonces fue infecciosa, ¿sí? Que en la patogenia hubo una necrosis liquefactiva, y allá a nivel de los bronquios, y pues me generó esta alteración. Cambios morfológicos sería una alteración bronquial, secreción de pus, que es lo que está mostrando acá. Y aquí en el B, ¿qué tenemos? ¿Qué va a suceder? Lo mismo en el B. Acá. Los bronquios. Tenemos las lineecitas. Todo esto sería parénquima pulmonar, ¿no? Estamos aquí viendo tal. Pero esta formación sería igual. ¿Ustedes qué notan ahí? Hay unas como gases, no sé. ¿Igual? No sería Tiene igual. una coloración blanquecina. Es pero Sí. blanquecino, pero más como. Sí, se parece más como. Será como la consistencia, parece como gases. No, sería también purulento. Fue muy Moco. parecida porque mire que aquí la estructura sí ve que es como tubular, ¿no? Recuerda que las que mantienen la forma tubular serían hasta bronquios, ¿sí? De pronto hasta un bronquiolo primario, pero sería más pequeña, que está grande. ¿Listo? Si fuera alteración en alveolos, serían como bolitas multifocales llenas de aire, ¿sí? O puede ser de flujo. No es extraño, pero normalmente alveolos siempre hay rupturas por ahí. Entonces aquí también sería purulento, ¿no? Esa característica. Y como el parénquima pulmonar es tan delgadito a nivel general, entonces por eso es que se ve más blanquecino acá. Y aquí todo esto se está mostrando. Pero entonces el núcleo de esa lesión sería acá, ¿no? Que se está extendiendo por todo. Aparte del parénquima, no está de coloración normal. Recuerda la coloración normal del pulmón, ¿no? Está Rosadito. bastante hiperémico, casi hemorrágico, ¿no? Entonces ahí estamos observando todas estas características. Mira. Bajamos de bronquios, vamos a bronquiolos. Y los bronquiolos es interesante porque es que ellos son bastante susceptibles a todo lo que son enfermedades, sobre todo por etiologías virales, ¿sí? Entonces ahí dicen que todavía no se explica por qué ellos son tan susceptibles a eso, pero hay unas teorías. ¿Cuáles serían las teorías? Primero, que al estar en ese espacio bronquiolar ellos son muy vulnerables a los que serían los oxidantes y los radicales libres por la presencia de esas células club o las células claras o las células blancas. Recuerden lo que les mostré al inicio, que les dije que eran parecidas a las caliciformes. Resulta que ellas tienen un metabolismo muy aumentado allá, que prácticamente están las solitas allá como intentando defender. Al tener un metabolismo tan rápido, recuerden que entre más rápido sea el metabolismo, más es la liberación de radicales libres. Y al tener más liberación de radicales libres, si están libres, recuerden que dañan lo que es núcleo y membrana, entonces van a ser más fácil que ellas en su proceso de ataque liberen más radicales libres por atacar lo que sean etiologías infecciosas, pero al mismo tiempo va a dañar lo que sea el epitelio
adyacente. Entonces, por eso es que ellos suponen que serían más susceptibles los bronquiolos, o sea, ahí es donde vamos a encontrar más alteración morfológica ante una etiología infecciosa en todo lo que serían los pulmones, ¿sí? Entonces ir directo a lo que sería un bronquiolo, analizar para ver qué es lo que puede estar sucediendo si se sospecha directamente de un virus a nivel respiratorio que está atacando ese paciente, ¿sí? Y ellas tienen un contacto directo con lo que sería el sistema inmune, entonces allá llaman también a los macrófagos y van y hacen lo que sería el ataque, ¿sí? Entonces ahí también esas son las situaciones que dicen que depende de lo que sea la respuesta y el metabolismo de estas células hacen que en los bronquiolos se dé una lesión mayor cuando hay lo que son virus que están atacando. Entonces empecemos a pensar lo que es esa fisiopatología, una respuesta a una lesión. Tenemos una lesión, ¿listo? Una etiología que llegue hasta bronquios y bronquiolos. Normalmente, ¿qué podría ser? Un cuerpo extraño muy pequeño, un agente infeccioso, más fácil, ¿no? Entonces, si es persistente en el bronquio, ¿qué va a suceder? Todo lo que sea persistente genera que una respuesta inflamatoria crónica, ¿sí? Al despertar una respuesta inflamatoria crónica, ¿qué va a hacer? ¿Cuál sería la respuesta a esa lesión en respiratorio? Cuando ustedes ven que alguien está enfermo a nivel respiratorio, ¿qué es lo primero que se ve como manifestación clínica? Moco, ¿cierto? Está mocoso, secreción de moco. Entonces, ¿quiénes generan el moco? Las caliciformes. Entonces hay un aumento en el número de ellas para poder liberar esa cantidad de moco. Entonces lo primero que se vería, cambios morfológicos microscópicos, sería una hiperplasia, un aumento en el número de las caliciformes. Y esto, cuando hay aumento el número de las caliciformes, ¿qué tipo de inflamación es esa? Lo vieron el semestre pasado. Inflamación catarral, ¿no? Ahí dice todo, ¿no? Así, les pongo un parcial, les pongo esto y les pregunto y así me responden serio. Destrucción, si se destruye totalmente en esa inflamación crónica las células, ¿qué va a suceder? ¿Qué les expliqué ahorita? Si se destruyen las células, va a haber una regeneración rápida, ¿cierto? Una reparación rápida, pero esa reparación rápida lo que va a hacer es que cerrarme más el lumen. Entonces cuando se cierra el lumen en el bronquio se llama bronquiotasis, ectasis, de oclusión o de estenosis, en este caso de bronquioectasis, ¿listo? Entonces causa una bronquiostasis, puede causar al mismo tiempo también una inflamación catarral. Entonces se cierra el espacio y hay mucho moco, pues ¿qué va a hacer? Una obstrucción, ¿sí? Entonces esa obstrucción, ¿qué me puede causar? Que el aire que entró se acumule y se me genere que un enfisema, ¿listo? O simplemente no entre más aire, entonces sí que comprima el pulmón y se dé lo que es una atelectasis. Entonces depende de qué es lo que está sucediendo. Entonces, todo esto lo que estoy diciendo, estoy hablando aquí de patogenia, estoy hablando de cambio morfológico, micro y macro manifestaciones clínicas. ¿Sí ve cómo se crea un caso? No. Entonces les estoy diciendo porque a todos fue el punto que a todos los fumaron. Entonces, tenemos. ¿Qué sucede acá? Pongamos que hay un daño directo allá en la membrana basal. Puede ser por un agente viral. Normalmente son los que vienen y destruyen allá. Pero puede ser pasajero. Si esto no es persistente, sino que es pasajero en cualquiera de los dos, en bronquios o bronquiolos, pues algo pasajero es una inflamación aguda, ¿sí? Simplemente hace una reparación y vuelve todo a su normalidad. Entonces, no pasa nada, pasó, fue pasajero, todo lo que es esto transitorio, vuelve todo a la homeostasis normal. Pero en el caso de los bronquiolos ya son más pequeños, más a profundidad, ya están en contacto con lo que serían los alveolos, ahí es más grave que haya, bueno, más grave no, también sería grave, ¿no? Entonces, si es persistente, volvemos a lo mismo, si es persistente, una inflamación crónica. Si hay una inflamación crónica, necesitan que seguir secretando mucho moco, eliminar, entonces volvemos a lo mismo, una adaptación. ¿Pero qué tipo de adaptación
sería ya. Y bronquiolos, en bronquiolos ya hay pocas células caliciformes. Recuerden que en bronquiolos ya ha cambiado el tejido, ya empieza a cambiar a un epitelio cilíndrico, ¿no? Y al pasar cilíndrico, sin cilios ya no hay caliciformes. Caliciformes solo hay donde hay cilios. Entonces, las pocas que hay ya no sirven, se dañan, y como hay pocas células de esas, no hay factores de crecimiento que estimulen el crecimiento de esa colonia. Estoy hablando de la colonia de células caliciformes. Entonces, si no estimula el crecimiento de ellas, estimula el crecimiento de otras epiteliales parecidas, maduras y funcionales. Entonces, ¿cómo se llama ese proceso? Metaplasia. Entonces, ya hay una metaplasia ahí. ¿Y qué sucede? Al haber una metaplasia, pues, empieza lo mismo. Imagínense que me cambie de células cilíndricas o cuboidales que están en los bronquiolos, me cambia una metaplasia y se me dé de pronto un estratificado. Pues, ¿qué me va a pasar ahí? Una obstrucción, y no va a llegar el aire hasta los alveolos. Entonces vuelve y sucede lo mismo. Si se quedó atrapado, el aire se vuelve un enfisema porque no sale, ¿no? Y si no entra, pues se vuelve una atelectasia. En todo pasa la misma situación. Es respiratorio. Si hay obstrucción o hay enfisema o hay atelectasia. Todo depende de cómo ustedes van a justificar el por qué ustedes colocan eso. Ahí ya van sabiendo cómo viene el siguiente parcial. Entonces, neumonía. La neumonía se puede generar porque ese agente infeccioso puede quedar acumulado, simplemente deja el funcionamiento de lo que es el parénquima pulmonar y se genera lo que es la bronquiolitis obliotera. Ya les voy a explicar qué es eso. Aquí tenemos esta bronquiolitis obliotera. El dibujito. ¿Qué sucede? Entonces tenemos aquí lo que sería el bronquiolo, ¿sí? El bronquiolo, recuerden que normalmente el bronquiolo hay una transición celular porque está pasando de bronquio secundario, de bronquio a bronquiolo, y el bronquiolo primario y secundario. En esa transición de bronquiolo se va disminuyendo lo que es el epitelio. Entonces el epitelio, parte de ese epitelio pierde lo que son los cilios, de ciliado pseudoestratificado, porque tiene células caliciformes, pasa a ser solo ciliado cilíndrico, y luego pasa a ser solo cuboidal, pierde los cilios, y luego cuando pasa al alveolo se vuelve solo simple plano. ¿Listo? Entonces toda esa transición la sufren los bronquiolos. Entonces ahí es por eso es que son tan susceptibles a todo lo que pueda suceder, sobre todo con etiologías virales. Entonces, ¿qué sucede con esta bronquiolitis? Resulta que hay una lesión, ¿sí? Y dañó lo que es este epitelio. Entonces vino y al dañarlo hasta la parte de la base del epitelio, viene y se da una reparación, pero no de regeneración, sino de cicatrización. Porque aquí dice cicatrización, porque empieza y crece el tejido de granulación, ¿cierto? Entonces crece el tejido de granulación, pero acuérdense que el epitelio es bastante lábil, entonces vuelve a crecer aquí lo que sería epitelio, pues depende de la transición en que esté. Si este tejido de granulación crece, usted sabe que el tejido de granulación es excesivo. ¿Qué está compuesto el tejido de granulación? Tejido de granulación. Pero no es cicatrización. ¿De qué está compuesto? No hay inflamación. De vasos sanguíneos, fibras de colágeno, células muertas que quedaron ahí, leucocitos, mucha angiogénesis, ¿no? Y es un tejido que es bastante pronunciado. Entonces miren lo que está sucediendo aquí. Si hubo una lesión así crónica ya en el bronquiolo, como lo vimos en el gráfico anterior, lo que sucede es esta situación, la bronquiolitis obliotera. Entonces crece un tejido de granulación, pero lo que hace, como crece tanto, empieza a hacer oclusión, ¿sí? Por eso tiene este nombre, ocluye, y listo, vuelve a salir, se vuelve a regenerar lo que es el epitelio, pero en el paso del aire me está obstruyendo, entonces no es que me quede funcional del todo, y ahí me empieza a disminuir lo que es esa fisiología normal de esa área. Y no solo pasa en un bronquiolo,
¿sí? Dependiendo de la etiología y la constancia, pues va a pasar en muchos. Si es crónica, pues pasa en varios, entonces ahí se va perdiendo el funcionamiento de un lóbulo, ¿sí? O de todo un pulmón. Entonces eso depende de cómo sea la etiología y lo que se esté analizando en el paciente o lo que ustedes vayan a crear. Entonces tenemos histológicamente cómo se vería esa bronquiolitis. Vemos todo esto que sería tejido de granulación, entonces angiogénesis, ¿sí? Células que quedan ahí, vestigios, mucho colágeno, y fue tanto porque es en exceso, porque es para recuperar o intentar reparar esto, ¿sí? Pero de una forma exagerada porque es cicatrización, pero todavía hay epitelio sano que permite la creación y la regeneración de esta área, de esta barrera, y se crea pero alrededor de todo esto. Entonces imagínense, el paso del aire sería solo en esta parte. O sea, que él intente y diga, no, volví a mi normalidad, pero está alterado, no me sirve porque no está pasando mucho aire. Entonces si no pasa aire, queda ahí enfisema o atelectasia. Sí. ¿Cómo? Bueno, si no pasa aire para adentro, atelectasia, y no pasa aire para afuera, entonces depende, pero eso es sí, no hay que ser más específico. Entonces, aquí observamos precisamente todo lo que es esa alteración. Esto es una azul de Alcian, si no estoy mal. Dice que es azul de Alcian. Por ahí dicen que es azul de, esto es azul de Alcian. ¿Qué me está mostrando ese azul de Alcian? Me está evidenciando esto. ¿Qué sucedió con este paciente? Tuvo una obstrucción, ¿por qué? Tuvo un asma. ¿Qué es asma? ¿Han escuchado ustedes? Contiene asma ahí. Tiene una falta de aire, ¿no? Tiene una disnea, tiene un problema a nivel respiratorio, y asma es se ven hipersensibilidades, que ustedes también lo vieron en el semestre pasado. Bueno, entonces resulta que se va por una reacción exagerada, ¿no? Una reacción exagerada, y esta reacción exagerada, entonces, ¿quién es la respuesta en este sistema? Principalmente el mecanismo de defensa es el moco ciliar. Entonces aquí sería una generación bastante aumentada de moco, ¿sí? Entonces al crear un aumento de moco, porque tiene que responder ante una etiología que lo está dañando. Aquí entonces habla de la metaplasia que les mostré en el gráfico anterior. Entonces, ¿por qué se da esa metaplasia? Y yo les decía que aquí había pocas células caliciformes, ¿sí? Pero a veces puede suceder o que se cambia todo por unas epiteliales, ¿sí? Que no van a funcionar, o puede que aumente ese número que no hay normalmente en un bronquiolo, una cantidad adecuada de caliciforme, porque se va perdiendo, porque va yendo más hacia abajo, no debía haber moco porque necesita el intercambio gaseoso. Puede haber que se estimule tanto que haga lo contrario y aumente el número de células caliciformes en cantidad no debe haber ahí, porque en un bronquiolo con muchas células caliciformes significa que va a liberar mucho moco. Entonces un bronquiolo con mucho moco, ¿qué pasa? Pues va a haber obstrucción, que se va a llenar eso de moco, va a pasar poquito aire, entonces pierde la funcionalidad. Ahí vuelve y juega. Puede suceder que un enfisema, una atelectasia, dependiendo de donde esté ese aire. Entonces todas estas son las situaciones que pasan ya en respiratorio. Y en alveolos tenemos que ustedes saben que es una estructura delicada, que es donde se hace el intercambio de gases, es la barrera que sangre-aire. Entonces, ¿cómo se da esa barrera sangre-aire? Entonces tenemos la conformación, ¿no? ¿Cómo es la conformación? Tenemos los neumocitos tipo 1, que son los que forman la barrera, ¿no? El epitelio simple plano. Pero entre ese epitelio simple plano hay unas células cuboidales que se llaman neumocitos tipo 2, y ellas son las que secretan lo que son el surfactante. El surfactante es importante porque ellas vienen y lo secretan ante el estímulo del último tiempo de gestación. Entonces ya empiezan a secretar, a estimularse, por ejemplo, en el último mes de gestación. Por eso cuando nacen prematuros tienen que colocarse de una vez en cámara, ¿cómo es que llama? De incubación. En la incubadora,
y se le tiene que aplicar surfactante y tener mucho cuidado con la parte respiratoria, porque al ser prematuro no se ha estimulado lo que es esta célula y ella sabe en el tiempo en que va a salir, ¿cierto? Antes de que salga empieza a estimularse porque cuando sale y hace ese choque el neonato con la parte respiratoria que deja de recibir oxígeno desde la madre, pues un choque grande. Entonces la primera bocanada de aire ella tiene que tener estos alveolos bien lubricados, ¿listo? Para que llegue y el roce y la pleura todo esté listo ya para que empiece a hacer el funcionamiento de inspiración y expiración y el intercambio gaseoso. Entonces aquí está la clave también de esas situaciones de los prematuros en estas células. Entonces, ¿qué sucede acá? Llegan, hacen el intercambio gaseoso, pero mecanismos de defensa en alveolos, ¿cuáles serían? Esto es fisiológico, pero ¿quiénes están acá? En caso de que llegue un agente infeccioso y daña hasta lo que es este epitelio. Macrófagos alveolares, ¿no? Okay. Macrófagos alveolares, que ellos están rondando, ¿cierto? Por acá, esperando cualquier situación y una vez agarran. Y esos macrófagos alveolares tienen contacto directo con los linfocitos que están en el BALT, o sea que están en el tejido linfoide asociado a la parte del tejido de parénquima respiratorio. Yo creo que adelante está una foto. Entonces, histológicamente tenemos lo que es el mecanismo de defensa en alveolo. Si llegan allá un agente infeccioso, listo, el macrófago ataca, pero no solo él puede tener el papel. ¿Quién más? Alguien que pueda liberar una sustancia. Entonces viene y libera surfactante y sigue con lo mismo. Si se necesita gran cantidad de surfactante, la célula o puede aumentar su tamaño o simplemente aumenta el número, entonces se adapta, ¿sí? Pero ahí también es grave, porque imagínense alveolos llenos de surfactante. ¿Qué sucede? Intercambio gaseoso no se va a dar igual. Entonces ahí viene otra situación. Entonces todo lo que el cuerpo intenta hacer para evitar un agente, ¿cierto? Una etiología, va también a alterar el funcionamiento. Y ahí es donde llega la intervención de nosotros. Aquí también estamos viendo todo lo que sería un aumento de ¿qué? De moco, ¿no? Entonces tenemos un aumento de las caliciformes. Bueno, disfunciona la otra fisiopatología con ustedes. Tenemos, ¿qué pasa a nivel de agentes infecciosos dentro del alveolo? Pues pasa lo que sería que dañan esa barrera aire-sangre. Al dañar esa barrera aire-sangre significa que van a dañar epitelio y van a dañar ¿qué? Va a haber daño en los neumocitos tipo 1, tipo 2, llegan los macrófagos a atacar. Si hay una respuesta inflamatoria, ustedes saben que como hay mucho vaso sanguíneo, pues se va a dar una vasodilatación, va a haber una hiperemia, entonces va a ser la salida de líquido, de células, entonces se convierte todo lo que sería un edema, dependiendo de la batalla se vuelve un trasudado, ¿sí? Y tiene que recuperar rápidamente porque es solo epitelio, entonces, y es tejido conectivo laxo, o sea, hay unos fibroblastos, entonces vienen y liberan, actúan ellos, intentan reparar, entonces vienen y producen mucho colágeno y se vuelve la fibrogénesis allá. Pero todo eso que se intentan reparar no me está sirviendo con el intercambio gaseoso. Todo lo que les estoy diciendo ahora es fisiopatología, ¿sí? Que es simplemente la asociación de lo que estamos viendo de las alteraciones con la fisiología que ustedes ya deben saber. Y entonces llegan allá la respuesta inflamatoria y lo que van a hacer es destrucción de esos agentes infecciosos, ¿listo? Pero ¿qué sucede? Tienen que llegar los leucocitos y limpiarlo. Los leucocitos limpian todos esos debris, los macrófagos ayudan, ¿listo? Y luego viene y se da lo que sería una reparación, puede ser por regeneración o cicatrización, dependiendo de qué tan extenso haya sido la etiología. Y yo les voy a dar nervioso y les voy a poner esa cosa que tanto beben ustedes, porque pobre cerebro, riñones, hígado. ¿Qué tenemos acá a este lado? Si falla
Destruir. Cuando ellos esto No pueden eliminar. destruyen completamente pero intentan destruir completamente el patógeno. Recuerden que cuando es crónico, ¿qué característica de inflamación crónica? Morfología. Inflamación granulomatosa. Aquí podemos poner el ejemplo de un agente etiológico constante que causa inflamación granulomatosa respiratoria. ¿Cuál sería? Granulomas en pulmón, tuberculosis. Entonces, llega allá y lo que hace que es formar lo que sería el granuloma, esa barrera. Ustedes ya saben la formación de granuloma, necrosis caseosa. Macroscópicamente se parece a Queso. Al queso rizo de ricota. si se acuerdan de eso. Entonces ya viene y al haber un granuloma, pues dependiendo de lo que sea el tratamiento, viene y se extiende, si son muchos, daña lo que es el funcionamiento óbito del paciente o simplemente una pérdida funcional, porque se puede esto simplemente reparar por cicatrización, no por regeneración, porque hay un daño grande, es crónico. Y si hay un daño pues severo acá, simplemente más fácil, llegamos acá, daño severo a nivel pulmonar que lleva al paciente, o sea, la muerte. Y finalizamos con cambios del sistema respiratorio y envejecimiento. ¿Qué puede suceder en el envejecimiento? ¿Qué nos va a suceder a nosotros? Todo disminuye. Factores de riesgo. El metabolismo disminuyente. Entonces disminuye ya las células claras que son tan importantes en los bronquiolos. Importante, tiene un doble papel como les acabo de explicar. Disminuye el metabolismo de la producción de caliciformes, poco moco, de surfactante, neumocitos tipo 2, actividad de los macrófagos. Entonces todo eso está reduciendo todos los mecanismos de daño de respuesta a una lesión que ya vimos anteriormente, se disminuyen. Entonces fácilmente que pueden entrar agentes infecciosos y alterar todo de una vez. Otra situación interesante a nivel de la edad es que, como les decía yo, hay que tener en cuenta qué tipo de cartílago es cartílago hialino. Recuerden que el cartílago hialino se osifica rápidamente, ¿sí? Es el que tiene esa característica de osificación. ¿Por qué? Porque el cartílago elástico, ¿cierto? Y el fibrocartílago no se osifica rápidamente, ¿sí? Normalmente. ¿Qué tal el cartílago elástico se osificara? ¿Qué tendríamos osificado de este cartílago elástico? Las orejas. ¿Cierto? Y fibrocartílago, eso sí se osifica un poquito con el vencimiento. Aquí. Bueno, entonces esas situaciones en pulmón, como es cartílago hialino, se pueden empezar con el tiempo, en el vencimiento, a osificarse. Entonces va a impedir también el movimiento fácil de lo que es pulmón en su respiración, inspiración, expiración. Entonces empiezan esas osificaciones que pronto con el tiempo un paciente de edad avanzada se toma una radiografía de tórax y se empiezan a ver calcificaciones. Entonces uno tiene que ver tiene que correlacionar muchas cosas para no sospechar directamente que sea una neoplasia. ¿Sí? Entonces, eso es interesante tenerlo en cuenta con el factor de edad y el tipo de tejido que se encuentra, ¿no? Entonces aquí vemos lo que es una osificación pulmonar. Vemos aquí lo que es el área sería un bronquio, y todo lo que hay acá en esta área que se ve más basófila, aquí siempre se va a ver diferente. En el libro usted lo ve mejor, se ve más basófilo, dice se ve más basófilo, obviamente aquí, porque ustedes saben que el calcio se ve que es basófilo. Ejercicios después de este de dos cosas que voy a hablar. Portales de entrada y vías de propagación fácil. ¿Cuáles son los portales de entrada del sistema respiratorio?
la nariz. Aerógeno por inhalación, muy fácil, está fácil. ¿Cuáles son las vías de entrada del sistema respiratorio? Inhalación. Si llega por inhalación, pues entra cualquiera de las etiologías que ya vimos. También puede entrar algo a pulmón directamente por medio de hematógeno. No siempre va a entrar por medio hematógeno también. Y las bacterias pueden venir de otro sistema y entrar. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los grandes sistemas en los cuales va a estar constantemente en contacto con sangre? O sea, por ahí pueden viajar todo y quedarse ahí y migrar. Entonces tenemos lo que es corazón, tenemos pulmón, por la circulación pulmonar, y riñones, ¿no? También. En este caso pulmón, siempre contacto. No solo agentes infecciosos, sino que por vía hematógena también están neoplasias. ¿Sí? Neoplasia, pero es una neoplasia, un paciente con sospecha de neoplasia maligna, o sea, cáncer. Lo primero que se le hace que es radiografía a nivel del tórax para observar que no haya un segundo coco neoplásico ahí, porque ellos migran rápidamente y hacen metástasis. ¿Por qué? Vía hematógena. Y extensión directa, ¿qué sería extensión directa? Trauma, ¿no? Trauma, objetos cortopulsantes, mordeduras, ¿sí? O perforaciones allá diafragmáticas. Recuerden la alteración en rumiantes, que es pericarditis traumática, ¿cómo es que se llama? Sí, la enfermedad del Hadward se llama, pero pericarditis traumática tiene otro nombre. Que es cuando ellos vienen con una puntilla, entonces vienen el rumen, atraviesa el diafragma y rompen lo que sería pleura y alcanzan hasta pericardio. Retículo pericarditis traumática. Entonces todas esas situaciones pues serían lo que es ya un trauma directo, ¿no? Entonces agentes traumáticos, agentes físicos. Hematógeno, pues lo que acabo de decir, y extensión directa. Bueno, balas, heridas de balas, astillas, mordeduras. ¿Qué más dije? Yo ya dije todo, ¿no? Sí. Me adelanto a la... Es que lo puse aquí y allí que ya estaba. Las vías de propagación. ¿Cuáles serían las vías de propagación? ¿Por dónde se propaga? Entonces puede ser obviamente local, un agente infeccioso o un cuerpo extraño, un trauma, ¿sí? Puede ser una región o un lugar específico. Y ya a nivel infeccioso, si bien a nivel sistémico, qué pena, viene directamente por vía hematógena, que lo va a permitir que se expanda por todo lo que son los órganos. Eso también lo digo yo, hasta la parte chévere. Pero ahorita ya les doy receso. Y les digo qué van a hacer. Entonces, esta parte me gusta porque esto prácticamente es el resumen de todo el mecanismo de defensa de lo que es sistema respiratorio. ¿Qué sucede aquí? El aclaramiento mucociliar. Entonces habíamos hablado de que la defensa de respiratorio, que es el movimiento metacrónico de los cilios y la producción de moco de las caliciformes o las globes, ¿no? Entonces ellas están allá en todo lo que es cavidad, bueno, hacen parte de cavidad nasal, tráquea y bronquios, llegan allá y ayudan a todo lo que es partículas pesadas del aire que van entrando, caen, entonces lo atrapa el moco, ya tienes, y tiene el movimiento metacrónico hacia afuera, ¿no? Hacia afuera está la faringe. Ya de la faringe para arriba, o sea, ya la parte de cavidad nasal, ya vienen lo que son velos que van a ayudar a retener partículas grandes. Y esas grandes pasan, caen por gravedad a moco, el moco las libera hasta faringe. ¿Por qué hasta faringe? Porque hasta faringe viene y luego automáticamente lo tragan. Todos tragamos mocos todo el día, cada rato, cada minuto. ¿Qué sucede? ¿Cómo es el movimiento mucociliar? Es bastante interesante. Entonces, imagínense que cada célula cilíndrica del epitelio respiratorio tiene de 100 a 200 cilios, ¿cierto? Cada célula tiene 100 a 200 cilios. Los cilios se mueven todo el tiempo están moviendo allá esos cilios, no los sentimos, sería muy raro que estuviéramos sintiendo eso. Entonces, puede ser que lo sintamos. ¿Sí? Ustedes no han visto unos experimentos muy chéveres
que es que hemos perdido todas esas sensaciones por la evolución y por los aparatos, por el ruido, todo. Hay experimentos en Estados Unidos donde encierran a las personas en una bóveda aislada en la cual no tiene contacto con ningún ruido con nadie, entonces que se escucha el corazón, la respiración, el corazón, se escucha el palpitar de todos los fluidos, porque palpita líquido cefalorraquídeo, palpita sangre, ¿sí? Palpita todo y los mocos también palpitan, entonces póngale cuidado. ¿Qué sucede? Se está moviendo, cada célula tiene de 100 a 200 cilios. Una célula, recuerden que son como si fueran las cabecitas de troll, muchos pelos, entonces pelos serían los cilios, ¿no? Esos cilios tienen una frecuencia que tiene el movimiento metacrónico, mueven, tan. Por eso nosotros sentimos la música, porque se mueven, todas las células se mueven. Entonces el ritmo metacrónico tiene una onda, que ellos tienen una pulsación de 1000 pulsaciones por minuto, son muy rápidos, cada célula con sus, sí, así como todo el tiempo, 1000 pulsaciones por minuto cada célula está haciendo, ¿sí? Y está haciendo que se mueva ese moco que se está secretando las caliciformes todo el tiempo hacia afuera. Y obviamente no nos está saliendo porque la normalidad no es que se escurra, que sí sería normal. La normalidad es que llega hasta la faringe y la faringe se vaya por vía digestiva y se está tragando. Constantemente se está tragando moco. ¿Qué sucede en nuestros pacientes? Entonces aquí el ejemplo del equino. ¿Dónde está? En un caballo dice que se mueve a una velocidad de 20 milímetros por minuto. Todo ese moco, el movimiento, 20 milímetros por minuto es bastante, bueno, milímetros por minuto. Pero imagínense un caballo que es grande, en la cantidad de células, cada célula con 100 a 200 cilios, con una pulsación de 1000 pulsaciones por minuto, entonces mucho, ¿sí? Lo mismo sucede con lo que es bovinos, por eso es que ellos a veces con tanto tienen la capacidad de que su lengua es tan grande que pueda estar limpiando lo que son los collares, ¿sí? Porque esa cantidad que llega no es suficiente a que se la traguen, también por lo de la rumia en bovinos y todo eso, entonces alcanza a salir por lo que es vía nasal. ¿Qué sucede? Que todo el movimiento no es igual en las vías superiores e inferiores, o sea, inferiores hasta donde haya cilios. ¿Por qué? Porque si todos tuvieran el mismo ritmo, ¿qué sucede? Pues no van a salir. ¿Por qué? Porque es que lo que llega de abajo se acumula, se encuentra con el de arriba y no salen todo, entonces se acumularía. Entonces tiene que ser más despacio en un lado, arriba o abajo. Arriba. ¿Por qué arriba? Tiene que ser más rápido, ¿cierto? En ese lugar, ¿por qué? Porque entonces aquí es para subir, tiene que ir despacio y cuando se encuentre, tiene que ya estar libre para que pueda salir. Entonces la parte superior siempre va a ser más rápida, la parte inferior un poco más lenta para que salga, luego se encuentre, porque si todo fuera al mismo tiempo, cuando llega aquí, todavía está y entonces no sale y se acumularía. Entonces eso sería un factor también de alteración. De pronto puede ser a nivel de... Con ustedes leímos un artículo de alteración de cilios el semestre pasado, ¿no? Cuando hay agenesia ciliar, ¿no? Cuando hay agenesia, no, eso es en histología. Cuando hay agenesia ciliar, que nace del paciente. No, aquí no, pero es de otro lugar. Entonces, cuando hay agenesia ciliar, en epitelio si lo pongo, nace el paciente sin cilios, entonces tiene problemas respiratorios. Ya sabemos que el respiratorio tiene mucha infección respiratoria por eso, a nivel reproductivo también, y a nivel, reproductivo y respiratorio, que es donde están los cilios. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucede, eso es lo interesante de lo que es el mecanismo de defensa que se llama aclaramiento mucociliar, o la respuesta mucociliar. ¿Listo? Entonces, piensen todo eso de sus mocos cada rato, los mocos del paciente. Y cuando hay un agente infeccioso o un cuerpo extraño, por eso es que el aumento en la producción de moco es mayor. Obviamente están las que son las células M aquí sí está, del BAL. Yo sabía que lo había puesto en algún lado. Está el tejido linfoide asociado a bronquios, es donde está el BAL, que es similar al GAL, ¿cierto?
que es el GAL, que son las placas de Beyer allá en el ganglion. Entonces similar, está ahí esa área de tejido linfoide difuso asociado a mucosas, está aquí. Entonces estas células tienen contacto directo con ellos, con las células blancas, células club, con los macrófagos alveolares, entonces ellos van allá y atacan directamente. Por si algo sucede, aquí vemos macrófagos alveolares bien bonitos, mire que han fagocitado. ¿Qué habrán fagocitado? Mire esos puntitos. ¿Qué creen? Bacterias. Carbón, otra cosa. Y macrófagos alveolares, cuando comen carbón, pobrecitos. ¿Cómo se llama? Antracosis. Mírenlos acá. ¿Cómo queda el pulmón a nivel macroscópico? Recuerden que antracosis es un cambio morfológico, no es una patogenia, es un cambio morfológico. Obviamente está antracosis, está silicosis, está asbestosis, todo lo que sean partículas pequeñas que puedan entrar al pulmón. Está también lo de la arenilla del gato. Entre más pequeños, ustedes ya saben que es más fácil que puedan ir por vía aerógena y ellos llegan y por eso es que sufren mucho de asma. Cuando uno le pregunta al paciente, al tutor, ¿qué tipo de areola le tiene? No, la más delgadito, eso no es la peor porque es más fácil que huele y entra y causa estas situaciones similares a lo que causa el carbón, ¿no? Pero peor porque forma, es constante, entonces forma una inflamación granulomatosa. Igual, entonces tenemos los macrófagos aquí bien bonitos, en contacto con lo que serían linfocitos, haciendo su intercambio de información para ir a atacar. Y estas serían todas las células que están encargadas en lo que es el mecanismo de defensa, entre macrófagos alveolares, las células club, que ya les hablé sobre ellas, el surfactante, el moco, las caliciformes y todo lo que llegue después de una respuesta inflamatoria, pues es lo normal, una respuesta inflamatoria, ¿listo? Y finalmente tienen lo que es una evasión inmune. ¿Pero quiénes? ¿Quiénes hacen evasión inmune? ¿Serán las mismas células? Bueno, puede ser. Pero no, generalmente es los agentes infecciosos. Sí, ustedes lo verán en inmunología. Quien hace evasión inmune es el linfocito allá cuando en su elección positiva y negativa en el timo responde ante una célula propia, entonces se generan las enfermedades autoinmunes. Pero generalmente evasión inmune serían ¿quiénes? Los agentes infecciosos que vienen, se esconden dentro de una célula, se replican, ¿sí? Dañan lentamente, pueden ir dañando solo los cilios y esa célula sigue funcionando, entonces daña los cilios, pero luego puede hacer una metaplasia, ¿sí? Ya ha dañado todo porque se escondió ahí por mucho tiempo. Entonces eso es lo que pueden hacer los agentes infecciosos. Ya eso depende de cada uno qué tipo de evasión inmune, porque son muchas. Y ahora sí, ustedes, necesito que me pasen la lista ya de los nombres. Ustedes los nombres ya. Que estoy bien al azar. Rápido. O sea, una lista, la lista de ustedes todos. No me olvidé decirle que lo operan así. Hágale.